Estamos en onda. Venga, comenzamos. Buenas tardes a todos. Lo que tenía que ser inicialmente una sesión que realizaríamos en nuestro colegio de médicos, gracias a la labor de la doctora Manuela García Romero, en este momento la vicepresidente segunda de la OMC, pues esta conferencia, o estas dos conferencias, evidentemente, han promovido el interés y hemos tenido la suerte de que se pueda ver en toda España, ¿no? Incluso, quizás, como se suele decir, muriéndonos de éxito, porque estoy seguro que muchísima gente de la que realmente ha querido conectarse no ha podido conectar, y seguramente, con toda seguridad, lo que haremos será una nueva sesión o las sesiones que haga falta, porque nos han quedado en estos momentos más de 500 personas precisamente pendientes de poder ver esta conferencia, ¿no? Bueno, es una conferencia de un tema que está muy de moda, que es el tema de la ciberseguridad, sobre todo la ciberseguridad ligada a lo que es el contexto sanitario, ¿no? Las consultas privadas, los pequeños consultorios con varios médicos, las pequeñas clínicas, las grandes clínicas, están sujetas en todo momento al peligro que supone en un momento determinado una incursión por parte de algún pirata informático para intentar, de alguna manera, adueñarse de lo que es quizás uno de las sustancias más importantes en estos momentos que vivimos, que es la información sanitaria, ¿no? Y es por esto que desde el colegio hemos querido organizar esta charla. Son dos charlas. La primera charla, no sé si quién les puede sonar lo de al salir cierran la puerta, de Juan Carlos Delgado González, criminólogo, criminalista y experto universitario en compliance penal. Y la siguiente, que es la seguridad de los datos en medicina, del licenciado Martín Villafañé Galli, amigo, ingeniero en inteligencia artificial y neuromórfica, científico y analista de datos y arquitecto code. La primera charla va a versar fundamentalmente por Juan Carlos Delgado sobre la situación actual administrativa de los delitos en ciberseguridad. También una revisión de los últimos ataques que se han recibido diferentes instituciones o corporaciones en tema de seguridad y unas recomendaciones que también serán muy interesantes. Después de cada una de estas charlas, fundamentalmente para mantener lo que es los criterios COVID, la gente que quiera preguntar simplemente basta que vaya escribiendo sus preguntas digamos, en el chat que se va a crear a propósito. Yo las leeré y se las pasaremos precisamente al ponente. La siguiente ponencia será exactamente igual. Martín Villafañé hablará digamos, del negocio del ransomware. Yo le he tenido que pedir qué era el ransomware, me lo ha explicado y ahora lo explicará después. El mercado sanitario, como decía, como un objetivo importante de lo que es este mercado del ransomware, y sobre todo, que lo más importante, la medida en las corporaciones para evitar precisamente estas agresiones y minimizar en un momento determinado lo que puede suponer. Colegio de Médicos hemos sufrido recientemente una agresión brutal del ransomware. Se ha hecho lo que se ha podido, estamos en este momento recuperando datos y ha habido la consiguiente petición económica por parte de aquel que nos ha cogido los datos, precisamente para devolvérnoslos a un precio evidentemente altísimo. Ya nos recomendará Martín qué hacer en estos casos. Vamos a comenzar. Espero que todo el tema de estas nuevas maneras de comunicar vayan bien y que no haya ningún problema para que os puede llegar en todos los sitios de España que estáis lo que es estas charlas. No me he presentado, soy Antonio Bennassar, fui expresidente del Colegio de Médicos durante 8 años y en estos momentos ocupo el cargo de director ejecutivo del Patronato Científico, que es el órgano de formación que tenemos aquí en el colegio. Muchas gracias y te paso la palabra, Juan Carlos, para que puedas comenzar tu comentario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tony, y muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta ponencia que he titulado Al salir, cierren la puerta. ¿Por qué? Pues porque igual que todos cuando nos vamos de casa cerramos la puerta, tenemos que tomar conciencia de que cuando estamos trabajando con un ordenador debemos de cerrarlo antes de irnos para evitar que los malos puedan entrar. Y puesto que estamos en un foro médico, vamos a empezar con pastillas. ¿Qué pastilla queremos? ¿La pastilla azul, la pastilla de la ignorancia, de no querer saber nada?
o la pastilla roja, la pastilla que nos va a mostrar la verdad, aunque esta verdad ya les advierto que va a ser muy dura en ese sentido, porque los malos son listos, tienen muchos recursos y nos pueden hacer bien la puñeta. Fíjense bien ustedes, estos son datos los que les voy a mostrar ahora mismo que están sacados de hoy mismo, no están en el archivo de Internet. Vamos a ver un pequeño repaso sobre cómo está el tema de la ciberseguridad en la administración, tanto estatal como autonómica como local, que son además los garantes, los guardianes de nuestros datos, para que vean ustedes hasta qué punto hay una desidia en este sentido en la administración española. Ministerio del Interior. Estos son datos de esta misma tarde. Vean ustedes, esta es la página del Ministerio del Interior. Fíjense en esto. Entorno no seguro. Ni siquiera han puesto un certificado en esta página que guarda datos, por supuesto, muy importantes. Ministerio de Exteriores, de esta misma tarde, digo. Entorno no seguro. Se han olvidado de poner el certificado. Es decir, la puerta no la han cerrado. Vamos a ver Administración Autonómica y Local. Junta de Castilla y León. Entorno no seguro. Puesto que estamos en Baleares, también he querido meter alguna administración de las islas. Consejo Insular de Mallorca, aquí no hace falta que les muestre mucho más, porque fíjense lo que dice. Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de conselldemallorca.cat, por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito. Administración Autonómica. Gobierno de las Islas Baleares. Gobierno de las Islas Baleares. Entorno no seguro. Y una cosa ya mucho más grave, si cabe, estamos en la seguridad social. Aquí está la vida laboral de todos los españoles y españolas, aquí está toda la documentación que buscamos siempre en la sede electrónica, pues ni siquiera se han tomado la molestia de poner un certificado en la página. Hoy no, pero hace un par de días el Ministerio del Interior nos avisa de esto en su página. Por motivos ajenos al Ministerio del Interior, el certificado de seguridad de este sitio está en trámites de renovación. Hasta que no se haya hecho efectiva la renovación, es posible que les aparezca un mensaje indicando que el certificado de este sitio no es válido por estar caducado. Es decir, han dejado que caduque el certificado. Ni siquiera lo han renovado y cuando se han ido a dar cuenta, pues tienen que volver a sacar un nuevo certificado. Bueno, pues esto, señoras y señores, es una foto real, insisto, sacada de hoy mismo, no está en los archivos de Internet, de cómo está la administración relacionada con el tema de ciberseguridad. Luego, que nadie le extrañe que haya ataques al SEPE o que haya ataques a la seguridad social o que haya ataques a cualquier página de la administración local, autonómica o estatal. Vamos a ver ahora un breve repaso por algunos de los casos reales que han ocurrido en España en los últimos meses. Enero de 2019, hackeados más de 1000 expedientes de Erasmus en la Universidad de Valladolid. Un hacker entró en la Universidad de Valladolid, esperamos que tampoco hace falta ser un premio Nobel, ¿eh? Yo he entrado en una a ver si me sale la palabra, una impresora de la Universidad de Valencia y he sacado exámenes de la memoria de esa impresora y no he hackeado nada, es decir, he entrado a través de un puerto que estaba abierto. Bueno, pues esto fue lo que se llevaron los malos de la Universidad de Valladolid.
solicitud de prácticas, Erasmus, datos personales, dirección, etcétera, etcétera. Sigamos. Prosegur. Prosegur tiene una empresa que se dedica a la ciberseguridad. Se llama Cipher. Es una empresa que da servicio a empresas tan pequeñitas como Inditex, por ejemplo, y otras más. Bueno, pues en noviembre de 2019, Prosegur tuvo un ataque impresionante que los dejó prácticamente bloqueados. Como consecuencia de eso, pues obviamente Prosegur despidió a la cúpula de ciberseguridad tras el hackeo de todas sus cuentas. Destituyen a los máximos responsables de Cipher, la filial de servicios de ciberseguridad. Estamos hablando de una empresa que, insisto, le da servicio a grandes empresas del país y grandes empresas fuera de España, que no es el becario, vaya, el que estaba al frente de la ciberseguridad. Esto ya lo hemos visto. Diputación de Valladolid, septiembre de 2020. Fíjense que nos avisa la Diputación de Valladolid que está actualizando el portal web del boletín oficial de la provincia. ¿Por qué? Porque ha sufrido un ataque. Eso no lo dice, pero ya se lo digo yo, que es verdad. Vale, pues en febrero de 2021, después de avisarnos de que ha actualizado los datos, nos sigue apareciendo esto. Lo mismo que nos aparecía en el Consell de Mallorca, que la conexión no es privada y que los malos se pueden llevar información. La SER también fue víctima de un ciberataque en noviembre de 2019 que les obligó a todos a estar con lápiz y con papel redactando las noticias durante muchos meses. Es decir, aquí no se salva nadie. Y en la SER, Everis era la compañía que les daba el servicio de ciberseguridad. En julio de 2019, esa compañía facturaba 1.430 millones de euros. Es decir, tampoco era el becario el que le estaba organizando la ciberseguridad. Bueno, pues bien, Everis en noviembre de 2019 sufre un ataque. Un ataque que les bloqueó absolutamente todas sus cuentas y que cualquier empleado de Everis, cuando entraba en el ordenador de la empresa, leía esto exactamente. Hello Everis, su red ha sido bloqueada. Si quiere que la desbloqueemos, pase por caja. Booking, que seguro muchos de ustedes han oído hablar porque es la principal empresa de reservas de hoteles por internet, y hotels.com, también sufrieron un ataque en donde millones de datos personales expuestos, incluyendo tarjetas bancarias completas, se llevaron los malos de esa empresa, a quien le presta servicio Prestige Software, que es una empresa de ciberseguridad. Aquí en las noticias, un fallo de seguridad expone datos personales y financieros de millones de clientes de Booking y de Expedia. Un fallo del channel de Prestige Software expone millones de datos de clientes. Bueno, pues en febrero de 2021, esta empresa que le está ofreciendo servicios de ciberseguridad a nada más y nada menos que Booking, insisto, febrero de 2021, en su página web, ni siquiera tiene un certificado. Vamos a repasar otros ataques y otros tipos de ataques muy rápidamente. Adeslas en octubre de 2020 sufrió retrasos también a causa de un ciberataque. Este marzo, todos lo hemos oído en las noticias, un ataque informático paraliza el servicio público de empleo, todavía no está resuelto. No se puede realizar ningún trámite. Este ciberataque que ven ustedes aquí de Tesla lo he puesto porque fue muy curioso. Aquí no solo los malos se dedicaron a intentar entrar por alguna puerta, por algún puerto que estaba abierto,
sino que como Tesla tenía unas medidas importantes, intentaron sobornar a un empleado ofreciéndole $1 millón. Este empleado tenía que hacer manualmente algunas cosas dentro de los servidores de Tesla, pero finalmente se arrepintió, no cobró el $1 millón, no lo aceptó y puso el caso en conocimiento del FBI. Evitó, sin duda, un ciberataque que hubiese sido muy gordo. Mapfre, en agosto de 2020, también tuvo un ataque muy, muy importante que les dejó prácticamente colapsados. Y en Palma, pues un hacker ya a nivel más de pymes y de empresas más pequeñas, pues un ataque de ransomware, que ahora mi compañero se lo va a explicar mejor, Martín, pues le bloqueó los ordenadores a una empresa de Palma y luego le pidió un rescate, que es lo típico de estos casos. En este caso era de 100.000 euros. Vamos a entrar también, porque esto sí que es muy importante saberlo. La farmacéutica Zendal, en diciembre de 2020, tuvo no fue exactamente un ciberataque, sino que fue más bien una estafa. Es decir, lo que hicieron fue suplantar el correo electrónico del jefe y ordenar 20 transferencias. La gente que tenía que hacer las transferencias, pues pensó que era realmente el jefe, y las transferencias ascendieron a 9 millones de euros, que yo creo que tenía para unos cuantos viajes el que se lo llevó. Esto pasó también en la empresa metropolitana de transportes de Valencia. En este caso, una directiva de la AMT, que era la que se encargaba también de manejar el dinero, pues pensó que un abogado de Deloitte que estaba capacitado y que tenía permisos para poder ordenar transferencias, pues lo que hicieron los malos fue suplantar ese correo, y en este caso la estafa llegó a 4 millones de euros. Salió en portada, la AMT de Valencia sufre una rocambolesca estafa de 4 millones de euros. En Baleares, pues hemos tenido bastantes ataques. Más de 5.000 empresas de Baleares han sufrido ataques informáticos desde el año 2015. Recordarán ustedes, seguro, el ciberataque mundial de mayo de 2017, que prácticamente colapsó toda España. En Baleares, que es donde estamos, pues el IBESalud, todo lo que corresponde a los centros sanitarios públicos de Baleares, pues tuvo que cortar internet, recepción de mails, etcétera, etcétera. También los juzgados de Baleares se vieron muy, muy afectados. Y fíjense ustedes, los malos, si son listos, que cuando Antena 3 estaba dando la noticia del ciberataque, miren lo que hay detrás. Es decir, se colaron en los servidores de Antena 3 y cuando estaban dando la noticia, pues le plantaron al famoso negro de WhatsApp, que seguro que muchos de ustedes ya lo han visto por ahí en algún WhatsApp que le han enviado. Bueno, esto ya es más serio. Perder datos supone de medio unos 900.000 euros, es 1,01 millones de dólares, unos 900.000 euros a las empresas. Y el 99% de las empresas españolas han sufrido algún ciberataque el último año. Es decir, no estamos ante un problema que les llega a unos pocos. Estamos ante un problema endémico. De hecho, en Rumanía ya hay incluso una ciudad que alberga a los mejores hackers del mundo, y es una ciudad que se dedica exclusivamente a formarse, excepto los que viven allí, a formarse en ataques para conseguir bitcoins y dinero fácil. Esto es un artículo de la cadena SER en donde dice: la ciberseguridad no es cuestión de tamaño,
pequeñas empresas y autónomos los más vulnerables ante los ataques informáticos. Y vamos a ver ahora qué es lo que buscan exactamente los malos. El coronel Gómez de Agreda, que es un referente en inteligencia, dice que los datos médicos y de la vacuna son los más cotizados en el mercado negro. Así que es importante que esto lo tengamos bien presente. Gobierno y servicios de inteligencia ultiman un plan de seguridad para la vacuna. Piratas informáticos atacan el suministro de vacunas contra el COVID. Y hackers chinos robaron datos de la vacuna española para el COVID-19. Piensen ustedes que los datos médicos son de los mejores pagados en el mercado negro. Un historial clínico, igual que un 347 de Hacienda, se paga a precio de oro. Con lo cual, ellos saben perfectamente que el robar datos médicos les va a dar una rentabilidad muy grande. Hoy, precisamente, estábamos hablando de la plataforma Change, que ustedes también habrán oído hablar probablemente, porque es una plataforma que desde hace mucho tiempo está en uso para poder denunciar y recaudar firmas para causas que los particulares o las empresas pueden pues poner allí para intentar conseguir un cambio de ley o cualquier otra cosa. Pues bien, hoy se ha sabido que Change está vendiendo los datos de las personas que firman la plataforma a precios que van simplemente por el nombre y el correo electrónico 8 euros. O sea que la rentabilidad es muy, muy importante. Los que somos buenos, en lugar de dedicarnos al hackeo que nos da más rentabilidad, nos dedicamos a la ciberseguridad que nos da menos dinero, pero bueno, tiene que haber de los dos bandos. Esta es una noticia de hace muy pocos días. Los hospitales franceses en el blanco de los ataques de cibernéticos. Y quien dice los franceses, pues dice los de todo el mundo, ¿no? Incluidos los españoles, por supuesto. Vale, ¿hay que ser un experto para ciberatacar? Pues no. Ya les digo yo que no. Si ustedes quieren bloquear el Corte Inglés, ¿qué harían? Pues mandarían 5.000 personas a las puertas del Corte Inglés y entonces se bloquearía porque nadie podría entrar. Pues esto es lo que hacen los hackers, por ejemplo, con este tipo de ataques, con el D2. Hacen una cantidad de peticiones al servidor enorme y lo que hace el servidor es que se colapsa, con lo cual se cae absolutamente todo el sistema que hay detrás de todo eso. Mire, ¿por dónde entran los malos? ¿Entran por los servidores, por los ordenadores? Pueden entrar por una bombilla. Es decir, el problema hoy en día es que el Internet de las cosas, es decir, todo aquello que está conectado a Internet, como pueda ser pues la calefacción que la podemos dominar desde nuestro teléfono móvil, cualquier tema domótico, una bombilla para encenderla y apagarla cuando queremos a distancia, todo eso está conectado a Internet. Y ese es un dispositivo por el que pueden entrar perfectamente para acceder después a todo nuestro sistema. Con lo cual, hay que ir con cuidado con lo que tenemos también conectado a Internet. ¿Y dónde están las vulnerabilidades? Les voy a poner un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, el problema era que, bueno, pues los aliados tenían muchísimas bajas de aviones bombarderos. Se hizo un estudio, en concreto se contrató a un matemático húngaro que se llamaba Abraham Wald, y le dijeron que intentara, por favor, ayudarles para que estos aviones pues, no se estrellaran, ¿no? Entonces, con el pensamiento crítico que daba la formación del señor Wald, si se fijan ustedes, empezaron a mirar todos o a estudiar los impactos de los proyectiles en los aviones. Como digo, el señor Wald lo que dijo fue, bueno, blindar el avión entero es imposible por cuestiones técnicas y económicas, con lo cual lo que tenemos que blindar, ¿qué sería? ¿Dónde estaban los proyectiles? No, porque estos proyectiles
estaban en los aviones que llegaban a tierra, que aterrizaban, donde los que no aterrizaban es que habían impactado o bien en el piloto, o bien en los motores, o bien en los timones de dirección. Y esto es lo que tenemos que tener a la hora de salvaguardar nuestros datos. Para empezar, pensamiento crítico. ¿Qué es lo que tenemos que salvaguardar para evitar que puedan entrar los malos? Les pongo otro ejemplo. Esto es un grifo inteligente, un grifo que en función de la temperatura exterior, en función de nuestros gustos, se adapta y nos saca el chorro de agua como a nosotros nos gusta. Esto es un grifo convencional. Cualquiera podría decir, bueno, pues el convencional es menos atacable, el otro es más atacable, pero realmente no es ahí donde se dirigen los malos, los hackers. Los hackers se dirigen a la llave de paso. Ellos lo que quieren es dominar esta llave para poder dominar el resto de la sala. Luego lo que hay que proteger es sobre todo la llave de paso. Mira, esto es una ciberamenaza en tiempo real. España es el 10º país más atacado. Vamos a verlo ahora mismo. Estos son ciberamenazas. Yo le voy a clicar aquí para que puedan ustedes ver en tiempo real. España ya es el 9º en este momento. Esto es lo que está pasando ahora mismo en cuanto a ataques que se están detectando. ¿Qué tenemos que ser? ¿Tom Cruise para que no nos ataquen? ¿Hemos de conseguir una fortaleza en nuestro sistema que sea realmente como Tom Cruise en las películas de héroes? Pues no, nos basta con este. No tenemos que hacer grandes inventos para conseguir que nuestro sistema sea fuerte. La ley de Pareto, que a muchos les sonará, con un 20% que hagamos para intentar que nuestro sistema esté protegido, conseguiremos el 80% de la protección. Y ya para acabar, les hablo de los ataques que normalmente vemos cada día. El phishing famoso, pues es esto, un correo electrónico donde dice, estimado cliente, aviso de Ibercaja en línea, tal, sigue estas pautas para activarlo nuevamente. Sentido común. Yo siempre le digo a la gente que empresas que nos piden que les echemos una mano en ciberseguridad, digo, ¿tú tienes una cuenta de Ibercaja? Me dicen, no. Entonces, ¿para qué le das? Si te está llegando algo que no tiene nada que ver contigo, ¿para qué sigues el enlace? Pero bueno, si les llega un correo de estos, aunque no tengan cuenta, o si tienen la cuenta, que es más fácil caer, miren ustedes cuál es el remitente del correo, porque no será ibercaja.es o ibercaja.com. En este caso era servicio-medio particulares-medio online-29812 @fornet.gr. Con lo cual, si Ibercaja nos está enviando una información, no va a utilizar nunca ese correo. Sospechen cuando vean esto. Fíjense cómo se le ocurran los hackers, porque el correo, el newsletter, es perfecto. Antes cometían bastante falta de ortografía en español, hoy en día ya ni eso. Bueno, pues este correo que viene aparentemente del BBVA, pues viene de notificaciones-BBVA- es decir, cualquier notificación del BBVA vendría del bbva.com o bbva.es o lo que fuera, pero no esa retahíla que nos ponen los hackers, que suelen venir de algunas páginas para evitar que puedan ser detectados y seguidos en esos correos.
Vale, algunas recomendaciones y ya termino. Lo primero, encripten. Sus datos, los datos que guardan en sus ordenadores, en sus servidores, tienen que estar encriptados. ¿Qué es estar encriptado? Pues mire, en la ventana de la izquierda vemos un texto. En la ventana de la derecha vemos el texto encriptado. Si no podemos evitar que se lleven los datos, evitemos por lo menos que puedan leerlos. Y una encriptación no es nada cara, ni es nada difícil de hacer. Si el malo se ha llevado los datos, al menos que vea esto, no que vea esto. Eso es muy importante. Todos esos datos deben de estar encriptados. Contraseñas. La lástima de estar ahora mismo a través de Zoom, pues es que ahora diría yo, que levante la mano el que tiene un archivo que se llama contraseñas y que lo tiene guardado en documentos. Probablemente muchos me levantarían la mano. Cuando un malo entra en el ordenador, lo que va a mirar es la contraseña, el archivo de las contraseñas. Al juez Marchena del Procés, Anonymous Cataluña le entró en su portátil, en los correos suyos, y se llevaron una gran cantidad de datos muy importantes que en ese momento pues eran muy interesantes para algunos. La contraseña que tenía era el nombre de su mujer. Esto es muy típico, muy típico. No pongan ustedes el nombre de su pareja, ni pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni pongan la fecha de nacimiento suya, porque en redes sociales yo puedo saber su fecha de nacimiento y si yo logro entrar en su ordenador, voy a poner su fecha de nacimiento y probablemente entre después en donde no quieren ustedes que yo entre. Para que se haga una idea, esto es un cuadro del número de caracteres y cuánto tiempo tarda un señor, una señora, hacker en desvelar la contraseña. Es decir, hasta 10 números solo es instantáneo el tiempo que tarda. O sea, un segundo. Con lo cual, utilicen un poquito de imaginación y pongan contraseñas que realmente sean difíciles. En España yo siempre digo, poned la ñ, que al menos la ñ no la tienen en otro sitio, ¿no? Es una buena medida para tener protegido ese ordenador cuando alguien intenta saber la contraseña. Dice, esto es un mensaje de contraseñas. Hace tiempo que deberías haber cambiado la contraseña. Esta contraseña ha aparecido 2.493.390 veces en una base de datos de contraseñas filtradas. Antes de eso le voy a enseñar una cosa. No sé si se la voy a poder enseñar porque la conexión de internet era un poco... Pero hay una página, que es una página que se llama shodan.io, en donde yo puedo saber en todo momento en España qué puertos, en concreto el 3389, que es un puerto TCP que se utiliza bastante, por ejemplo, para la conexión remota, ahora que está tan de moda el teletrabajo, bueno, pues yo ahí puedo ver exactamente en tiempo real cuántos puertos están abiertos. Y es más, me da las direcciones IP para que yo pueda entrar en los puertos. Una vez que yo estoy ahí, yo después utilizaré lo que tenga que utilizar para intentar conseguir las contraseñas. Pero es así de fácil. Ya la propia Internet te está mostrando fórmulas sin que seas un experto para poder entrar en ordenadores. Bueno, pues últimas recomendaciones, actualización permanente de los sistemas. No tengan ustedes ningún miedo a actualizar los sistemas cuando su sistema operativo le está diciendo que actualice. Es porque hay cuestiones de seguridad que tienen que estar bien implementadas. Aplique una configuración adecuada de seguridad de todos los sistemas y dispositivos. Conciencie, por favor, a todo el personal que está trabajando en sus empresas, en sus despachos, de que no puede dejar el ordenador abierto, de que no puede dejar las puertas abiertas, que con las puertas abiertas es muy fácil entrar.
utilice materiales y medios humanos realmente necesarios, sin necesidad de tener que acudir a otros medios que pueden ser más vulnerables, y extienda las medidas de seguridad a todo el perímetro de la organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente uno sale después de haber oído esta conferencia hasta temblando, ¿no? Realmente es brutal esta información que nos ha dado y obviamente el peligro que supone en todo momento no hacer las cosas como toca. Yo le haría una pregunta, es respecto al tema de la encriptación. Cuando has hablado de que conviene encriptar, yo te hablo un profano, ¿qué es que tenemos que encriptar? Por ejemplo, yo en mi consulta tengo mi programa médico, tengo mi base de datos, tengo mis documentos. ¿Cómo consigo encriptar? ¿Qué tengo que hacer para encriptar estos datos, sean de mi base de datos, de mi programa de gestión clínica o de mis documentos? ¿Cómo se puede hacer? ¿Con programas alternativos o cómo se hace? Sí, la encriptación no es más que programas que lo que hacen es utilizar los datos que están en código hexadecimal para después, pues mediante una serie de algoritmos, convertirlos a lo que hemos dicho aquí. Es decir, que esto lo hacen programas, pero lo hacen todos los informáticos en aquellos sitios donde están guardados los datos más sensibles. Lo que hacemos es que lo pasamos por la criba de la encriptación y a nosotros, al recibir esos datos, lo podemos ver porque tenemos un programa para verlo precisamente, pero si algún día alguien accede a los datos directamente, que son datos de texto o lo que sea, como no tiene el programa nuestro, como no tiene la forma de poderlos ver, pues lo que va a ver es simplemente una serie de cadenas de números, de códigos que no son... Y otra pregunta que también yo creo que será de interés también, el tema de los sistemas operativos, ¿no? Unos trabajan en Mac, otros trabajan en Windows, ¿no? En este momento hay alguno de los sistemas que tiene más seguridad, como primera pregunta. Y segunda, generalmente todos tenemos nuestras sesiones abiertas, sea donde sea en los hospitales. ¿Conviene cerrar la sesión como sistema de seguridad y no dejar la sesión abierta? Por supuesto que sí. Yo es más, yo diría, si antes de irse ustedes de la oficina, que ya no van a utilizar Internet, apagan Internet, será fantástico. O le quitan el cable del servidor. Que es que esto es una cuestión... Realmente cuando nosotros acudimos a alguna empresa a ver por qué tienen un ciberataque, la mayoría son fallos humanos. Es decir, tengo el proxy que... o los sistemas de detección, pues me ralentizan mucho la conexión, entonces lo más cómodo es que lo desactivo. Y esto es un error, porque claro, incluso hay los sistemas operativos ya tienen avisos de que estás siendo atacado, pero como estos avisos es un rollo muchas veces porque te están dando falsos ataques, lo que haces es, pues lo desactivo, pero cuando hay un ataque no te enteras. Entonces dejas que el malo esté paseándose por ahí, porque como no te has enterado, pues... Como recomendación, apagar el router o dejar que no puedan entrar en aquel momento a tu ordenador es una medida, digamos, suficiente y adecuada en este sentido. Sería una de las medidas suficientes. Normalmente los hackers, esto que no se tome como un dogma de fe, los hackers suelen atacar por las noches o, bueno, dependiendo de dónde estén, pues el cambio horario y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que se dé cuenta de que está sufriendo un ataque o lo que sea. Y entonces, bueno, pues el apagar el router, evitamos la puerta de entrada a nuestro sistema. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Un Y placer. ahora pasaremos a la segunda conferencia. Nos llevará Martín Villafañé, que nos va a explicar lo de la dichosa palabra del ransomware, qué es y qué podemos hacer en las corporaciones para evitar lo que tantos ejemplos ha colocado Juan Carlos o lo que ha pasado en esta misma corporación en el Colegio de Médicos.
Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. El propósito hoy de esta ponencia es explicar un poquito más en profundidad, sin interiorizar demasiado, en lo que son aquellas tipos de amenazas que están hoy a la orden del día. Una de ellas es el famoso ransomware, quizás posiblemente sea una de las mayores actividades que se tienen en este momento dentro del mercado de los ciberataques. Bien, ¿qué es el ransomware? Bien, el ransomware es una conjunción de dos palabras, originalmente. Por un lado la palabra ransom, que significa secuestro, y por otro lado la palabra ware, que proviene de software. Es un software malicioso que normalmente es utilizado, es una herramienta que utilizan los ciberdelincuentes para secuestrar los datos. Una vez que los secuestran, pues exigirnos un rescate económico por ellos para su recuperación, o extorsionarnos. Y normalmente para hacer este pago suelen exigir el pago con una moneda electrónica, tipo PACA, como Bitcoin, Ethereum, etcétera, monedas que no sean rastreables. Dentro de lo que se considera hoy en día el mercado del ransomware, ¿no? Creo que la mayor problemática que genera este tipo de ataques es las paradas de servicio, sobre todo los costes, ¿no? Tanto en imágenes como económico y tal, que repercuten en una organización, ¿no? Esto es uno de los problemas que ya luego veremos más en profundidad, qué tipo de detalles hay que tener en cuenta cuando sufrimos un ataque de ransomware. El ransomware hoy en día es una de las palabras más buscadas en Internet, ¿no? Y en la actualidad, si hacemos un poco de retrospectiva, pues hay casos muy famosos, ya Carlos ha expuesto algunos, yo aquí voy a hacer una breve pasada, pues hemos tenido los casos que han ocurrido en Cataluña, en el puerto, en navieras, en los ayuntamientos, en diversos sitios, bueno, cadena Ser y Everis, que ya lo ha también comentado Carlos. Un caso muy famoso que ha ocurrido hace poco, que de hecho ha sido el top a nivel de rescates hasta la fecha conocido, que fue el de Acer, que se ha exigido 50 millones de dólares de rescate por la brecha de seguridad que han tenido, ¿no? Y el último que está en boca de todos, pues el ataque a la CEPE, que aún no han conseguido recuperarse del todo. Pero esto es a nivel general. ¿Qué pasa dentro del entorno sanitario con este tipo de ataques? Pues hace poco el Interpol publicó una serie de noticias en la cual comentaban que los ataques dirigidos al sector hospitalario y al sector sanitario en general se habían incrementado exponencialmente. En el caso, por ejemplo, de Francia, también notificó el año pasado que habían tenido 27 ciberataques contra sus hospitales y centros de salud. El hospital privado más grande de Europa fue atacado durante pleno proceso de pandemia, con lo cual generó el caos hospitalario total. También aquí en Barcelona, uno de los hospitales ha sufrido un colapso en ciertas áreas, ¿no? Si bien es cierto que los ransomware pueden atacar todo un sistema o comprometer parte de ellos, ¿no? Depende un poco cómo se realice el ataque y qué profundidad llegan a alcanzar antes de ser detectados. Bueno, y uno de los casos más importantes que ha habido, que fue también en Alemania, en un hospital, que durante el proceso de ciberataque se han quedado sin acceso a las historias clínicas durante el proceso de ataque, y una persona ha fallecido a causa de no poder tener el historial del paciente. Bien, ¿qué representa el negocio del ransomware? El año pasado se estimaba que alcanzó los 17 billones de dólares. Para este año se está calculando alrededor de los 20 billones. Esto está equiparando el negocio de la ciberdelincuencia, o del ransomware y diversos tipos de ataques a actividades ilícitas tradicionalmente conocidas como la venta de armas, el tráfico de drogas y otro tipo de actividades. Si hablamos un poco de España, bien, aquí las cifras suelen diferir entre las distintas fuentes. Yo en este caso me he basado en la fuente del INCIBE, del porcentaje de empresas que son atacadas.
¿Por qué difieren tanto las fuentes? Pues por un lado, muchas empresas tienen temor a comunicar que han tenido una brecha de seguridad por cuestiones de imágenes, imagen corporativa o otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces no todos comunican esas brechas de seguridad que han tenido. Entonces los datos pues, pueden variar considerablemente según las fuentes. Pero bueno, prácticamente casi todas las fuentes consideran que desde el 50% de las empresas hacia arriba, en ese baremo, todas las empresas han sufrido al menos un ataque al año. Un dato interesante que es de las empresas atacadas, el 56% son empresas pequeñas, pymes, pequeñas consultas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de los casos que han tenido éxito, en este caso de 51%, el 73% de los casos, esos ataques, han conseguido tener su objetivo, que era cifrar los datos, secuestrar los datos de sus víctimas. Y el 24% ha conseguido detenerlo parcial o totalmente antes de que comience el cifrado. También se dan situaciones particulares, aquella gente que ha conseguido incluso detener el ataque de un ransomware, así todo recibe una nota de extorsión. ¿Por qué? Porque posiblemente los atacantes no solamente intentaron cifrar la información, pero también es posible que la hayan sustraído y utilicen esa herramienta como método de extorsión. Para decir que si tú no pagas, pues se hará pública la información que han robado. Bien, ahora hay algunas noticias buenas dentro de todo lo malo. El sistema de copias de seguridad, con todas estas amenazas de los últimos años, ha mejorado bastante en la mayoría de las empresas. El 94% de las empresas atacadas han conseguido recuperar sus datos total o parcialmente, un porcentaje elevado, ¿no? Y el 56% de estas empresas lo ha realizado a través de copias de seguridad tradicionales. El otro porcentaje ha tenido que utilizar métodos un poco diferentes para poder recuperar esos datos. Pero, ¿qué ocurre con la gente que ha pagado? Eso es un caso real, hay mucha gente que no tiene copias y se arriesga a hacer el pago. Bien, de este porcentaje de empresas atacadas, se considera que 1 de cada 3 ha pagado el rescate. Pero solo el 26% de los que han pagado han recuperado esa famosa llave de desencriptado para poder recuperar la información. Bueno, si vamos a lo que son los sectores más atractivos para los delincuentes. Yo no los llamo hacker porque realmente son delincuentes, no tienen otra mentalidad. A lo mejor el hacker es considerado una persona que actúa por fines ideológicos, pero estos realmente son mafias criminales completamente organizadas, ¿no? Y están organizadas a tal punto que empresas dentro de este mercado negro ofrecen servicios de cooperación a otras, unos fabrican el software, otros distribuyen, otros venden los datos. Es decir, que están totalmente entrelazadas entre ellas. Según el INCIBE, el año pasado, el sector de la salud, por una amplia diferencia, ha sido el sector preferente para los atacantes. Esto es una clara evidencia de que esta gente es oportunista, es decir, siempre intentarán afectar a aquel sector que sea más vulnerable por el motivo que sea. En este caso, por el tema de la pandemia, el sector más atractivo es el de salud. Bien, vectores. Esto es básicamente por dónde entran los atacantes. El 53% de los atacantes, la vía tradicional de acceso, suele ser un phishing, es decir, un mail malicioso, una suplantación de identidad en el correo, el típico correo que recibimos, le ha llegado un paquete pero no le hemos podido entregar, por favor pinche aquí para ver dónde está su paquete, o su contraseña ha caducado, o se ha realizado una transferencia de su cuenta bancaria, haga clic aquí para ver los detalles. Es sorprendente la cantidad de gente que hace clic en ese tipo de elementos. Ya luego lo veremos por qué. Luego, el segundo vector de ataque suelen ser la brecha de seguridad producida por los usuarios. Esto es
que en la falta de información y de formación que tiene la gente en materia de seguridad, comete ciertos errores, ya sean psicológicos, sociológicos, etcétera, que los atacantes los explotan muchísimo. Es parte de un concepto denominado ingeniería social. Entonces, utilizan estos elementos disuasorios o bien atrayentes para que la gente cometa un error, y esto genera una brecha de seguridad que les permita acceder a un sistema. Podría ser perfectamente, como habíamos hablado, un caso combinado de ambos. Llega un correo electrónico con un archivo adjunto, lo abrimos, da un error, el fichero no sabemos muy bien por qué, lo ignoramos, pero esa bomba de relojería ya está instalada en nuestro sistema. El tercer elemento, las vulnerabilidades del software. Como todo programa informático, tienen agujeros de seguridad, esto es algo inevitable y no va a cambiar nunca, pero sí podemos hacer nosotros muchas cosas con respecto a esto, y es mantener todos los programas que tengamos en nuestro ordenador totalmente actualizados, siempre la última versión, ¿no? Normalmente esta gente siempre explota aquellos errores de seguridad en los programas que son muy recientes. ¿Por qué? Porque eso genera lo que se llama una especie de ventana de tiempo en la cual tú no has actualizado, pero ellos ya están explotando esa información. Ya están atacando utilizando esa falta de seguridad. Entonces siempre hay que mantenerlo actualizado. No hay que esperarse varios días, o es decir, junto muchas actualizaciones para realizar la actualización. Y por último, el robo de credenciales. Bien, este es un tema interesante. ¿Por qué? Todos cometemos un error muy clásico. La mayoría de la gente suele utilizar la misma contraseña para casi todas las cosas, porque él es muy fácil de recordar. Es un tema propio del ser humano. Las contraseñas pues no carecen normalmente de complejidad, pues el nombre del perro, de los hijos, fechas de nacimiento, etcétera, etcétera. Yo aquí recomiendo encarecidamente que utilicéis algún gestor de contraseñas. Existen en el mercado infinidad de aplicaciones que permiten gestionar diversas contraseñas con un grado de seguridad y que puedan ir vinculadas a distintos servicios, de forma tal que una misma contraseña no se repita en distintas páginas web, porque si esa página web la hackean, obtienen esa contraseña y esa misma contraseña la tenemos en otras páginas, ya tienen acceso a un montón de sitios. Luego tenemos la cuestión de las amenazas internas. No solamente tenemos que ocuparnos de las amenazas que podemos sufrir del exterior, sino las que podemos recibir desde el interior. Las estadísticas normalmente dicen que las amenazas que sufren las organizaciones, el 69% son internas y tan solo el 57% externas. Bien, ¿cómo se tiene que interpretar esto? Cuando hablamos de una amenaza interna tenemos que tener en cuenta tres factores. Por un lado, el factor malicioso, es decir, aquella persona o trabajador que tiene un problema con la institución y quiere hacer daño de forma intencionada. Por otro lado, tenemos el clásico accidente. Abro todo lo que llega sin leer y genero una brecha de seguridad. La combinación de ambas es lo que se denomina la negligencia. Es decir, si yo sé que si abro todos los correos podría ocurrir que entre un virus, entre un ransomware, ya estoy en ese sector intermedio, ¿no? De esto. Una serie de estudios que se hicieron en Estados Unidos decían que el 70% de las brechas de seguridad internas son causadas por hacer clics en elementos sin leer los mensajes correspondientes o las advertencias de seguridad. Esto ocasionaba que el 66% de las brechas sean producidas por este tipo. Y por último, que de las brechas consideradas maliciosas o negligentes, hay un 62% que fueron realmente intencionadas. Bien, el malware. Aunque parezca que es algo que está ahí todos los días, realmente no está ahí todos los días. Es algo que cambia y muta más que muchísimas bacterias que podáis conocer. Se supone que cada día se generan 500.000 de malwares, es decir, o ransomwares o distintos tipos de
virus o elementos que se puedan llamar de esta forma, cada día. Pero tan solo el 75% se ven una única vez. Esto es algo muy típico dentro del sector de los ciberdelincuentes, y es que no quieren repetir un patrón. Entonces lo que hacen es generar una versión tras otra con pequeñas variaciones para evitar la detección por parte de los antivirus. Bien, dentro de lo que sería el sector sanitario, ¿cuáles son los riesgos que sufre el sector sanitario de esto? Primero, tenemos lo que es la parada de la prestación de servicios. Un ataque de ransomware prácticamente deja parada a cualquier empresa, hospital, clínica, consulta privada, a cualquier tipo de organismo. Las derivaciones legales que puede haber en cuanto a esa brecha de seguridad, fallecimiento de pacientes, como ya hemos visto, por no poder ofrecer asistencia, y por último, la extorsión de los datos que nos han sustraído. Si hablamos de información, pues tenemos la pérdida de los datos o los historiales clínicos de los pacientes, el robo de la información sensible, y en el caso de los centros de salud o hospitales, las plantillas con la rotación y los turnos que tienen que ejercer los diversos profesionales. En cuanto a lo que es la parada de servicio, todos los hospitales trabajan hoy en día con un único gran software para su gestión. Ya pueden ser el Manchester, Cassiopeia o Millennium, entre otros. Pero está claro que una parada de este tipo de sistemas prácticamente congela cualquier tipo de hospital. Y por último, la reputación. Si un paciente se entera que en un hospital se han filtrado sus datos clínicos o sus datos personales, hay una pérdida de confianza considerable por parte de ese paciente que pues, seguramente no volverá a asistir ni a esa consulta privada, ni a ese centro o a ese hospital. Y por otro lado, el desprestigio que obtiene la institución al tener un robo de datos. Bien, cuando hablamos de riesgos, también hablamos de personas. Cuando hay una brecha de seguridad, ¿a quién afecta? La brecha de seguridad afecta a todos, sin importar ni el cargo ni la posición organizativa que pueda tener. Pero ¿quién se ocupa de esos riesgos? Normalmente se supone que un conjunto de equipos o un único equipo que se encarga de las cuestiones de seguridad. Pero la realidad que ahí tenemos hoy en día en España es que solo una persona se suele ocupar de las cuestiones de seguridad en la mayoría de las organizaciones medianas. En cuanto al tema de ley de protección de datos y aspectos legales, hay un par de apartados que hay que tener en cuenta, ¿no? Que además los deja bastante claros. Bueno, aquí el primero no me ha salido el recuadro, pero ya lo hemos comentado, que es la actualización de los dispositivos. Lo que es también tener dispositivos de protección, esos son normalmente antivirus en cada uno de los equipos, que los antivirus tengan una cierta calidad, ¿no? Disponer de un cortafuegos, un firewall, es decir, aquel elemento que nos permite salir a internet, que también nos proteja de afuera hacia adentro, incluso de adentro hacia afuera también. Que los datos que tengamos y que sean de carácter sensible estén cifrados. Y por último, las copias de seguridad. Algo que no puede faltar, ¿no? Y tampoco puede escasear. Ya veremos luego por qué. Bien, aquí tenemos un poquito más el detalle de lo que comenta el reglamento, ¿no? Una de las principales, ¿qué es lo que nos pide básicamente? Es evitar las principales causas de la pérdida de datos, el bloquear las amenazas en su puerta de entrada, es decir, impedir que el atacante consiga entrar dentro de la organización, y por último, evitar los errores humanos, que es uno de los factores principales de la mayoría de los ataques. Bien, siempre me preguntan esto, ¿cuál es la medida más efectiva contra el ransomware? Y la respuesta suele ser una: tener un plan de formación. Es
para mí es uno de los elementos clave. Si el personal no está formado, es imposible detectar un phishing, es imposible detectar que está ocurriendo un ransomware o cualquier otro tipo de amenazas, un fraude del SEO, etcétera, etcétera. Se necesita una formación continuada que debería repetirse cada año. Así como los profesionales de la medicina están obligados, en cierta forma, para mantener su formación, estar actualizados al día, todos deberíamos hacer lo mismo en materia de formación de seguridad, ya que esto no para de cambiar y hay que adaptarse a los cambios. Bien, luego tenemos algunos aspectos técnicos a la hora de qué solución de seguridad implantar en nuestra consulta, en el hospital, en nuestra clínica. La solución no es una sola. Realmente es una conjunción de varios elementos, pero se puede aplicar a una pequeña regla general que la voy a explicar ahora. Para mí, la seguridad se basa en 4 elementos. Tiene que ser sencilla, tiene que ser robusta, tiene que ser capaz de dar autorrespuesta y tiene que ser proactiva. ¿Por qué? La complejidad es el enemigo de la seguridad. Cuanto más compleja es algo de gestionar, más probabilidades hay de cometer errores. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Esto es un clásico coche antiguo. No tenía muchas tecnologías, era muy fácil de utilizar, pero apenas cumplía sus requisitos para los estándares de hoy en día. Si lo comparamos con la cabina de lo que sería un avión, pues encontramos una solución muy compleja, seguramente también muy efectiva, pero se necesita un personal cualificado extremadamente competente para poder utilizarlo. Si lo trasladamos a lo que sería un vehículo hoy en día, hablamos de lo que es un elemento fácil de entender, simple, ¿no? Y que proporciona la información justa que necesitamos para su utilización. Bien, cuando hablamos de una solución robusta, ¿de qué hablamos? Hablamos de una solución que tenga un reconocimiento en el mercado, que la evolución del concepto de seguridad esté ocurriendo cada año, es decir, que ese producto que compramos, sepamos que cada año sigue evolucionando, ¿no? Y que esté diseñado para cumplir las expectativas de las amenazas que queremos cubrir. Bien, herramientas que usan los ciberdelincuentes. Bueno, hemos hablado de lo que ya es el ransomware, hemos hablado de las vulnerabilidades, que son aquellos agujeros de seguridad que hay en los softwares, y por último teníamos el tema de la ingeniería social, que son todos los trucos psicológicos que pueden utilizar este conjunto de delincuentes para intentar engañarnos, que cometamos un error y poder tener acceso a nuestros sistemas. Bien, lo que es una solución proactiva y de autorrespuesta. Cuando hablábamos de los antivirus, hablábamos de que por un lado tenemos que poder ser capaces de identificar la amenaza cuando está ocurriendo, poder analizarla en el mismo instante y dar una respuesta en ese momento. ¿Por qué? El tiempo es fundamental en el proceso de un ataque. Cuanto antes consigamos detenerlo, menos daño va a ocasionar. Cuanto más tiempo pase, más difícil será luego de subsanarlo. Y para esto existe una solución que yo la suelo llamar seguridad sincronizada o seguridad envolvente. Tengo un vídeo aquí que demuestra bastante bien lo que es no tener una seguridad sincronizada. Esto es evidentemente lo que no debería ocurrir. Tenemos aquí unos ladrones saliendo del robo de un banco. Llega la policía. Entra al banco. Y los ladrones se van cómodamente. Cuando la policía ya salió, ya es tarde. Esto lo mismo ocurre en la ciberseguridad. Si los dispositivos internos detectan una amenaza,
pero el policía que está en la puerta no es capaz de enterarse de lo que está ocurriendo dentro, ocurre esta falta de sincronización. Entonces, cuando abordamos un elemento de seguridad, es muy importante que ese elemento esté sincronizado en todas sus áreas. Bien, ¿cómo funciona la seguridad sincronizada? Esto es un breve esquema de la mayoría de las redes que puede haber en cualquier consulta, en cualquier empresa o organización, de forma muy esquemática. Tenemos una serie de ordenadores, teléfonos, tablets, tenemos un router o un firewall y tendremos algún servidor. Y luego tenemos nuestra conexión hacia Internet. Cuando se habla de seguridad sincronizada, hablamos de un sistema en el cual todos los dispositivos se comunican entre sí, comparten información entre sí de su estado, de su situación y de lo que les está ocurriendo a cada momento. Vamos a simular que tenemos aquí un ordenador comprometido. Esta persona ha abierto un mail malicioso. Ese mail malicioso ha generado una acción dentro del propio equipo. El antivirus que está ahí lo ha detectado, ¿no? Y está intentando subsanarlo. En ese momento se activa la seguridad sincronizada, es decir, que se notifica a todos los dispositivos afectados que hay un equipo que está comprometido dentro de la red. Y se lo clasifica como un equipo infectado. Normalmente, cuando ocurre un ataque de ransomware, lo primero que hace este software de ransomware es intentar conectarse con aquellos que lo han diseñado. Para eso necesita tener una salida a Internet. Será lo primero que va a intentar. Entonces el firewall se nos pondrá en alerta. Cuando el ordenador intente salir a Internet, nuestro firewall, que ya sabe que ese ordenador está comprometido, lo va a bloquear. El siguiente paso que va a intentar el ordenador infectado es infectar a otros ordenadores que pueda tener en la red. Eso normalmente es conocido como movimiento lateral. Como los otros equipos ya estaban avisados de que este ordenador estaba infectado, no van a aceptar conexiones de ese equipo. Eso es básicamente lo que sería poner un equipo en cuarentena por ignorancia. Por ignorar la petición de conexión. Y una vez que pasa la amenaza de seguridad, todos los equipos reportan a una entidad central qué es lo que ha pasado para poder analizar cómo ha ocurrido esa brecha de seguridad. A partir de ahí se generan una serie de informes y esos informes se representan en un gráfico. Este gráfico puede ser un poco complejo, pero a la hora de determinar cómo ocurrió una brecha de seguridad en una empresa, es muy importante saberlo. Porque si sabemos cómo ocurrió la brecha, podremos evitar una segunda exposición. En cuanto a los antivirus, yo siempre hago dos recomendaciones a la hora de elegir un antivirus. El primero, que tenga inteligencia artificial, el antivirus, o deep learning, o cualquier tecnología de autoaprendizaje. Y segundo, que tenga una tecnología llamada EDR. El EDR es una tecnología que permite hacer lo que estamos viendo ahora, hacer una trazabilidad en profundidad de todos los elementos que han ido ocurriendo durante ese proceso del ataque. Bien, el tema principal para mí, que es cómo gestionamos las copias de seguridad. Si no podemos detener a los malos, por lo menos tenemos que ser capaces de poder recuperarnos en el menor tiempo posible. Tengo un poco de calor. Dentro de lo que es las copias de seguridad, a mí me gusta aplicar mucho una norma que se llama el 3-2-1. ¿Qué significa esto? Que por cada copia que hacemos del ordenador, la hacemos 2 veces. Esa copia pasará a 2 dispositivos distintos y una de ellas se irá fuera de la organización. Si esto lo trasladamos a un ejemplo del día a día, tenemos nuestro ordenador portátil o de sobremesa, hacemos 2 copias en 2 discos duros externos. Uno de ellos lo dejamos en la oficina y el otro nos lo llevamos a nuestra casa. Y cada vez que hagamos una copia, repetimos el proceso y nunca las hacemos el mismo día. Eso sería básicamente
en simples palabras lo que es la regla del 3-2-1. ¿Eh? Bien, y por último, el eslabón más débil, que es la proactividad. Si nosotros no somos proactivos a nivel de seguridad, nos va a ocurrir esto. El 93% de las brechas de seguridad comienzan con un phishing. El phishing es la gran amenaza que provoca todas las pérdidas, es lo que ha comentado Carlos hace muy poco. El fraude del SEO, que es el típico mail que consiguen robar la información de la firma del jefe, el jefe le envía al contable a hacer una transferencia de forma inmediata porque es urgente, el contable no mira bien en la dirección de correo, procede a la firma y adiós al dinero. Entonces, ¿quién es más peligroso dentro de una organización? ¿El hacker o la persona que tenemos dentro? Yo digo la persona que tenemos dentro. Y esto es por lo mismo que hemos dicho antes, el primer pilar de todos, de la seguridad, la falta de formación. No hay ni una sola tecnología, ni una sola, que pueda superar a la ingeniería social. Bien, ¿cómo se procede a estas formaciones? El método más habitual es un sistema de formación automatizada, en la cual se genera una serie de mails falsos que se envía a los trabajadores, y los trabajadores que detecten ese mail tendrán algún tipo de compensación o algún tipo de beneficio por haber prestado atención a los cursos de formación y además haber detectado el falso phishing, y los que no lo consigan deberán realizar una formación. Este elemento lo que hace es mantener activo, ¿no?, la habilidad de identificar las amenazas y los mails falsos a medida que van entrando. Los mails son cada vez más sofisticados y cada vez parecen más realistas. Entonces hay que estar muy atento y también hay que estar formado lo suficiente para poder detectar este tipo de falsos phishing. ¿Vale? Esto sería la consola general, donde vemos quiénes han picado en el falso phishing y quiénes lo han hecho bien. Bueno, y llegamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Martín. Otra vez reiterarte el agradecimiento, ¿no?, por tocar un tema tan importante como es el tema de la ciberseguridad y la situación que se genera cuando nos entra precisamente, como has dicho tú, un delincuente. Son prácticamente las 9 menos 10. Ha habido muchísimos agradecimientos desde toda España, que de la gente que se ha podido conectar, porque otra no se ha podido conectar. Reitero que estas mismas conferencias estarán, digamos, colgadas en el canal YouTube del Colegio de Médicos para que los puedan ver. Yo simplemente hacer una última pregunta final. Creo que has dicho muy claro que uno no tiene que rendirse ante aquel que en un momento determinado consigue tus datos, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Quiere decir, al final, tú has hablado de que 3 de cada 4 pagan, Sí. pero al final solo el 25% Correcto. corrige los datos. Bien. Para hacer esta negociación, sí. ¿cómo lo harías tú en el caso de que realmente... Bueno, la primera recomendación sería jamás pagar, porque lo único que vamos a hacer es fomentar más aún el negocio de los delincuentes. Y por otro lado, que el hecho de pagar no garantiza que vayas a recuperar esa información. Desde mi punto de vista, lo más importante es salvaguardar la información que tenemos y tener pensado un plan estratégico en la cual cómo podemos recuperarnos lo antes posible. El hecho de tener la información cifrada hace que en el caso que nos la roben, no puedan hacer un uso de ella, es decir, no la puedan vender en el mercado negro. Hoy en día, poder obtener datos personales, una fotocopia de un DNI o una historia clínica, vale oro en el mercado negro. Se pueden hacer muchísimas cosas con esa información, suplantar la identidad de alguien, pedir tarjetas de crédito, prácticamente se puede hacer cualquier cosa con un poco de información. Yo creo que es resumido, y ha sido así, en 2 circunstancias absolutamente fundamentales, sobre todo en el caso de una corporación. Una es no cometer errores. Formarse para evitar cometer errores. Y como has dicho tú, y sobre todo formar, ¿no? Sí, la formación tiene que ser un elemento continuado.
porque esto es un mundo cambiante y hay que estar a la orden del día. Y dedicar personal suficiente para el control de la seguridad. No Correcto. que quede únicamente un responsable, Ujú. sino que de alguna manera sea la propia institución la que se encargue de tener un equipo compacto, con capacidad, para poder controlar todos estos Correcto. posibles ataques, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hay dos preguntas. Hay dos Espera un preguntas. segundito, dos preguntas. Sí. Al menos, sí, que acaban de llegar. Sí. Bien. ¿Cómo se puede encriptar información sensible? Bien, existen muchísimos softwares actualmente que se pueden buscar por Google. Normalmente son software de pagos, aquellos que proporcionan un buen grado de seguridad, y suelen ser software que funcionan en nube. Esto significa que tú seleccionas el fichero que quieres descifrar, le aplicarás este protocolo de cifrado, y esta información es una llave que se guardará en la nube. Cuando querramos desencriptar el fichero, simplemente lo tendremos que marcar como descifrar y podremos volver a leerlo. Pero si ese fichero es extraído o mejor dicho, es sustraído, no podrá ser usado por nadie, ya que no pueden tener esa clave de acceso a ese fichero. Una pregunta, la última, porque ya creo que está bien. ¿Por qué no se implementan servicios tipo Latch? ¿Qué son estos servicios tipo Latch? ¿Te suena? No, sí, no. Curioso. Tipo Latch, es que alguien que debe saber mucho nos explica por qué no se servicios tipo Latch. Que es para notas para la próxima sesión. ¿Perdón? El del EvenPads. Sí, a ver, el tema de análisis de vulnerabilidades, es decir, si tú tienes un servicio publicado en Internet y necesitas un cierto grado de protección, como entornos bancarios y tal, existen servicios especializados por grandes empresas que proporcionan un servicio de escaneo continuado dentro de la página web que podamos tener publicada, y está buscando lo que se llaman las vulnerabilidades de zero day, ¿no? Y en el momento que encuentran una, le notifican a la entidad que la han encontrado y normalmente proporcionan ayuda de cómo subsanarla. Muy bien. Martín, Juan Carlos, muchísimas gracias, y gracias a todos los que habéis podido aguantar hasta prácticamente las 9 de la noche con nuestra compañía. Y sobre todo, cuidaros, que pueden decir que vienen curvas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.